El tema del apocalipsis a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un gran tema de debate, un gran tema de charla. A lo largo de la historia, grandes culturas, grandes religiones se han encargado de hablar con respecto al tema y de traer una cierta mirada de cómo sería el fin de los tiempos. Y el cristianismo, su Biblia, no escapan, no son la excepción. En la Biblia también hay un libro que se llama Apocalipsis, un libro que trata sobre el fin de los tiempos. Pero ¿qué realmente significa? ¿Realmente se va a destruir el mundo? ¿Realmente va a ser como las películas de Hollywood donde se ve destrucción, muerte por todos lados, donde se ve un mundo que explota? ¿De qué se trata la segunda venida de Jesucristo? ¿Para quién fue escrito el Apocalipsis? ¿Cuáles son los misterios de un mensaje tan críptico? Por otro lado, ¿por qué es tan críptico? ¿Por qué es difícil de entender lo que escribió Juan en la isla de Patmos? Todas estas preguntas y muchos más se van a responder en este Mateando Tranqui. Vamos a estar charlando con un experto en la materia, un pastor teólogo experto en el libro de Apocalipsis. Así que quédate hasta el final porque todas estas respuestas te van a sorprender en gran manera. Espero que este Mateando Tranqui te ayude a responder, a esclarecer las dudas que hay con respecto al libro de Apocalipsis de la Biblia. Bienvenidos filosos, bienvenidos filosas a este nuevo Mateando Tranqui número 18. Mi nombre es Kevin Leiva y esto es Doble Filo. Y acá estamos con el pastor Abel Cavigeli. Pastor, bienvenido a Doble Filo. Es un placer tenerlo acá. Bueno, muchas gracias, Kevin, un gusto. Pastor, antes de arrancar me gustaría que usted se pueda presentar para la audiencia que no lo conoce. ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Cómo sabe tanto del tema? Y después sí profundizamos directo. Bien, soy pastor en la iglesia Visión del Futuro. Estoy pastoreando en la ciudad de La Paz. Y bueno, estuve estudiando en el Centro de Preparación Teológica, donde me permitió adquirir estos estudios y un poco conocimiento de las Escrituras. Bien, para los que no saben, para los que no son de Argentina, La Paz es una provincia, una localidad, mejor dicho, de Entre Ríos, Argentina. Y bueno, antes de profundizar, quiero que hagamos un recorrido en lo que es el libro del Apocalipsis, un libro que trae mucha incertidumbre en algunas personas, en otras personas esperanza, un libro que trae mucho debate, hay gente que cree una cosa, gente que cree otra, gente que interpreta de una manera, gente que interpreta de otra. ¿Qué es lo principal que usted considera que tenemos que entender para empezar a entender, valga la redundancia, el libro de Apocalipsis? Bueno, hay que tener varios conceptos. El primero es el propósito del libro, que es un libro de esperanza, de consuelo y esperanza hacia las promesas que Jesucristo hizo de vida eterna y de bienestar eterno. También hay que tener en consideración el tiempo, el medio político que le rodeaba cuando se escribió y específicamente para quién fue escrito. Primero para la iglesia y luego para todo el que escuchara. O sea, es importantísimo el contexto entonces del libro. Pero ¿quién escribió el libro? ¿Quién? Tengo entendido que fue Juan, el apóstol, ¿no? Sí. ¿O hay otro Juan? ¿Cómo es el tema ahí? No, fue Juan el evangelista, que fue apóstol también de Jesucristo. Y lo escribió en un momento ya avanzado de su vida, ya era anciano y estaba exiliado en la isla de Patmos, justamente por causa de predicar el evangelio y de hablar del reino de Jesucristo. ¿Cuál era el contexto? Usted me decía que una de las cosas más importantes es el contexto sociopolítico, más que nada, de la época. Claro, vamos a encontrar en el libro muchas figuras y símbolos que tuvieron que escribirse así porque justamente
Juan hablaba la venida del reino de Jesucristo. Y por supuesto, en ese tiempo estaba el Imperio Romano y bueno, todo aquel que declarara que se levantara otro rey, a César no le gustaba nada. Claro. Y por lo tanto había una gran persecución justamente por los cristianos, porque los cristianos declaraban la venida de Jesucristo y su reino establecido aquí en la tierra. Entonces, muchas de las cosas crípticas que Juan habla son para despistar de alguna manera el Imperio Romano para que no sea aún más creciente la persecución que estaban viviendo. Justamente es para eso. Se usó muchas de las figuras para que quede encubierto un poco hacia aquellos que no entendían y lo miraban solamente de un punto político. Claro. Si bien el reino de Jesucristo va a ser físico y un reino político, va a venir, se va a hacer visible y estable en su momento, que va a venir a reinar por 1000 años, pero en primer lugar se estaba manifestando en la fe de cada cristiano. O sea, entonces el Apocalipsis fue escrito para la gente que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Le comentaba antes de arrancar que estuve mirando unos documentales y en algunos me encontré que por ahí hacía mucha referencia a Nerón, o sea, o podía hacer mucha referencia a César, uno de los dos, más que nada con el tema del número 666, que ya más adelante lo vamos a tocar. Pero entonces el contexto es una de las cosas más importantes, porque quiere decir que Juan estaba pensando en traer esperanza en la gente de ese tiempo, no en nosotros ahora, no hablaba de un pasado ni de un futuro, sino del presente de los cristianos. ¿Esto es así? Primero tenemos que entender que Juan escribió inspirado por Dios. Tengamos en claro que el mensaje es para los cristianos. Ahora, Dios hace la inspiración para todos los cristianos. El enfoque de las escrituras y especialmente de Apocalipsis tiene 3 aplicaciones. Una directamente personal en el trato de Dios revelándose directamente a una persona. La segunda tiene un contexto histórico que se va aplicando a través de la dispensación del tiempo de la gracia, que luego vamos a entrar un poquito en eso para que quede más claro. Y el otro es directamente la revelación de la venida de Jesucristo y el reino establecido aquí en la tierra. Esos 3 como grandes pilares que son como la base de Apocalipsis. Es como lo podemos ver más claro, entender. Claro. Porque si bien tiene esa aplicación tanto del tiempo, tiene una aplicación espiritual del avance de la iglesia hasta la venida de Jesucristo. ¿Cómo se relaciona? Porque vemos que hay mucha relación entre lo que escribió Juan con la escritura de, por ejemplo, los profetas, por ejemplo, Elías. ¿Cuál es esa relación? Vemos que también Jesús habló mucho con respecto de los últimos tiempos. ¿Cuál es la relación que hay directa o indirecta con los profetas, con la lectura que se leían en ese momento? La relación es prácticamente directa porque todos están hablando de lo mismo. Hay que mirar a las escrituras, hablando, o sea, la Biblia, de un contexto global, desde el principio al fin. Estamos hablando de la eternidad pasada, cuando Dios propone crear el hombre, hasta la eternidad futura, donde el hombre termina siendo perfecto y ayudando a Dios, o siendo la ayuda idónea de Jesucristo. Ahí entraría lo que es los tiempos de Dios, los kairos. Dios, cuando crea al hombre, lo hace perfecto, lo hace en eternidad, pero luego entra el pecado.
Con el pecado entra la muerte. O sea que hay tres enemigos: el diablo que inspira al pecado, el pecado en sí y la muerte. Dios hace la promesa al principio de que iba a venir un Mesías a redimirnos del pecado y destruir la muerte y destruir el poder de Satanás o el diablo. A través de los tiempos Dios fue tratando de diferente manera con el hombre. Primero en el Edén era un trato personal porque lo podían ver, caminaba Adán. Luego, a medida que fue avanzando, el trato que hubo antes del diluvio, después del diluvio, un trato específico con los patriarcas que se les presentaba. Luego Dios da la ley. Empieza a tratar con el hombre a través de la ley para que el hombre se diera cuenta que no puede llegar por sí mismo a Dios, sino que necesitaba a alguien que lo salvara. Todo va enfocando hacia Jesucristo como el Mesías. Jesucristo viene a este mundo, cumple con la ley y muere y resucita. Esa es la primera victoria que se establece. Él se levanta de entre los muertos al tercer día y es ahí donde se establece la primera victoria sobre la muerte. Y Jesucristo, las promesas que hace Jesucristo justamente es que como Él venció, todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Ahora, todos los profetas, todas las escrituras enfocan a Jesucristo. Desde Génesis hasta su muerte y resurrección. Exactamente. Todo está enfocado a Él. A Él, como el Mesías, el Salvador. Y Jesucristo vino a redimir a la humanidad. Él vence el pecado y vence la muerte. La primera victoria. Desde ahí se establece, o sea, se parece como 40 días después que resucitó, 40 días específicamente hablan las escrituras, y a los 40 días asciende delante de 500 personas, que son testigos. Eran 500. 500 personas. Porque creo que muchos creen, y yo estaba incluido en esos, que solamente ascendió ante los discípulos, ante los dos. No, las escrituras dicen que ascendió delante de 500 personas, y en ese momento que lo ven ascender, aparecen dos ángeles que declaran, así como lo vieron, va a descender nuevamente. Ahora, aún los apóstoles siguen hablando de la venida de Jesucristo estableciendo el reino aquí en la tierra. Hay una manifestación hoy del reino por fe, que lo aceptamos en el corazón, se produce un cambio y uno tiene por fe la certeza de la obra de Dios. No se trata de algo emocional, no se trata de algo intelectual, se trata de algo espiritual, porque Dios te cambia desde adentro hacia afuera. No es que tenés que hacer fuerza para dejar el pecado, sí tenés que poner la voluntad, pero la obra la hace Dios. Ahora, la promesa de Jesucristo es volver a esta tierra, juzgar el pecado, quitar la maldad y establecer un reino por 1000 años de justicia antes de juzgar a todo el resto de la humanidad. Pantallazo muy general y muy claro, además de todo lo que es el Génesis hasta Apocalipsis. El reinado de los 1000 años lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora quiero hablar específicamente sobre cómo se debe tomar, porque hablábamos recién que el libro está lleno de simbología, mucho muy críptico, como muy difícil de entenderlo. ¿Se debe tomar literal? ¿No se debe tomar literal? ¿Cómo es una lectura correcta del libro de Apocalipsis? Bueno, primero tenés que tener un poco el conocimiento global de las promesas y
y del conocimiento bíblico, porque justamente Apocalipsis, si uno lo toma con el concepto humano, concepto que tiene Hollywood hoy en día, el concepto es muerte, destrucción. Apocalipsis es aniquilación. Cuando hablamos de Apocalipsis es la tierra va a explotar, básicamente. Y nada más alejado de eso. Si bien va a haber una intervención sobrenatural de juicios, pero va a ser justamente contra la gente mala y específicamente contra aquellos que se están levantando contra el reino de Dios directamente. En realidad la palabra Apocalipsis es revelación. Y revelación es correr un velo, correr una cortina, que puedas ver claro. Y justamente Dios le da esta revelación para que la escriba Juan y para que se la envíe a las iglesias y para que todo aquel que escuche acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y pueda recibir vida eterna. Es llamado a perseverar en la gracia, o sea, el regalo de Dios, y un llamado a arrepentirse y aceptar a aquellos que todavía no lo han hecho. Ahora, si bien está encubierto de muchas figuras, justamente, si uno tiene conocimiento va a entender el mensaje. Y el mensaje es específico a que busquen a Dios y confíen en Él. Pero si lo tomás como con el concepto sin conocer el amor y la gracia de Dios, sí, te va a entrar a dar un susto. Seguramente. Y bueno, mucha gente no lee Apocalipsis por miedo. En muchas iglesias se enseña poco. Creo que es difícil de enseñar, pero creo que se debería de enseñar más para que la gente tenga un concepto general, al menos, que es también el propósito de este Mateando Tranqui, tenemos un concepto general de qué es el Apocalipsis, porque hay mucho mito, muchas malas interpretaciones del texto que llevan a que la gente, en vez de tener esperanza, en vez de querer esperar, buscar a Dios y esperar en su gracia, quieran no leer ese libro por miedo. Vamos a adentrarnos un poquito más en el libro. Juan se presenta y le escribe a 7 iglesias. El número 7 en Apocalipsis se ve mucho. ¿Qué significa el número 7 y por qué le escribe a 7 iglesias? Bien, el número 7 generalmente está hablando de perfección. Y si bien tomó 7 iglesias, hay llamados específicos, eran 7 iglesias literales en ese momento. Inclusive varias ciudades ya hasta el día de hoy existen. Pero en realidad el mensaje era de reconciliación y de mejorar sus vidas hacia la relación de Dios. Si bien ese mensaje estaba enfocado allí, lo que siempre le está llamando es que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que quiten aquellas cosas que saben que están mal. Generalmente todos sabemos lo que está mal. Aún hasta los que no creen en Dios y saben lo que está bien y lo que está mal, porque hay una ley que es la ley de la conciencia. Hasta un niñito de 2 años, cuando va y le tira el pelo a su hermanito, y cuando la madre pregunta ¿qué hiciste?, aunque no lo haya visto, se esconde, porque existe esa ley. Y esa es, Dios ha puesto eso. Ahora, cuando hablamos de Apocalipsis, muchas personas prefieren no escuchar para no hacerse responsables. Y sin embargo, todos vamos a tener que rendir cuenta de nuestros actos. Por supuesto, tenemos la gracia del llamado de Dios, de que todo aquel que se arrepiente y acepta, hoy le son perdonados. Estamos en un tiempo desde que murió Jesucristo hasta que Él venga nuevamente, que es un tiempo de gracia. Así que
no podemos escapar ni ignorar Apocalipsis. Apocalipsis es un llamado de restauración y arrepentimiento y reconciliación con Dios, no de juicio. El juicio va a ser justamente para aquellos que, conociendo o escuchando, ignoran y no quieren aceptar el reino de Dios, que aún no va a ser en el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, sino después del arrebatamiento. Y ahí justo me da el pie, el arrebatamiento. ¿El Apocalipsis habla del arrebatamiento o es algo que no lo tengo bien en claro? Si el Apocalipsis habla sobre el momento en que la iglesia va a ser arrebatada o no. Hace una referencia, pero no directa, cuando llama a Juan y lo lleva al cielo. Y de ahí le empieza a mostrar lo que va a suceder. Hay una frase que dicen que habla de las cosas que fueron, las que son y las que van a venir. Está hablando las que fueron, las que ya pasaron. Las que son, hablando de la iglesia en el momento. Y las que van a venir es justamente los 7 años que van a seguir, donde un gobierno mundial se va a establecer, el cual las escrituras lo llama el anticristo, el que se opone a Cristo. Y durante esos 7 años está el periodo en el cual se establece la venida de Jesucristo. Cuando hablamos de la venida de Jesucristo no es un acto único, sino una serie de consecuencias y actos que van a estar sucediendo a lo largo de 7 años. Hay un tiempo que las escrituras le llaman el tiempo de la gran tribulación. Ajá. Y Dios, antes de la gran tribulación, va a llevar su iglesia, los que creen. Pablo habló mucho sobre esto en las cartas, hablando de que vamos a ser transformados, que los que murieron en Cristo van a resucitar primero, y que es la segunda gran victoria. La primera la tuvo la primicia Jesús, cuando murió y resucitó. La segunda, la resurrección de la iglesia. Y cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de la resurrección del cuerpo, porque el alma y el espíritu ya están en la presencia de Dios para los que creen, y los demás están en un lugar de espera o de tormento, esperando el juicio. Recién el lago de fuego azufre, al que le llamamos infierno, va a ser al final de los tiempos para la humanidad que resiste a Dios, que no quiere el regalo de Dios, y para el diablo y todos aquellos que le van a seguir. ¿De dónde sale el concepto de rapto? El concepto de rapto aparece en las escrituras, o arrebatamiento o transformación, aparece en las escrituras con Pablo. Pablo es el que lo introduce. Lo introduce. Y eso, o sea, el arrebatamiento va a venir antes del momento que usted decía de la gran tribulación, va a venir mientras, o es algo, ¿en qué momento sucede? Mira, hay 3 conceptos, pero como nosotros como iglesia, nuestra congregación afirman lo que más fundamentos bíblicos tiene, que es antes, porque Dios va a guardar a la iglesia del gran tormento, del gran dolor. Ahora, el rapto es el inicio de esos 7 años hasta el establecimiento físico o Jesucristo descendiendo, inclusive con los que en su momento fueron arrebatados con la iglesia, descienden a gobernar aquí en la tierra. ¿Y cuáles son los otros 2 conceptos? Uno dice que hay algunos fundamentos, pero nunca está bien claro. Que es a mitad de tiempo, cuando el anticristo o ese gobierno mundial que se opone a Cristo se va a sentar en el trono, en el templo que se va a volver a edificar. Lo que antes fue el templo de Salomón se va a volver a edificar en el pueblo de Israel en su lugar.
ni bien aparece el rapto, vuelve el pueblo, porque el gobierno mundial va a hacer un pacto con el pueblo de Dios, nos estamos refiriendo con Israel. Va a ser un pacto y van a volver a edificar el templo, van a volver los sacrificios como en el tiempo de la ley, y a mitad de esos 7 años él se va a sentar en el lugar santísimo, que es un lugar consagrado únicamente para Dios, diciendo: yo soy Dios. Y ahí se le va a abrir al pueblo de Israel los ojos y van a reconocer a Jesucristo y se van a dar cuenta. Y desde ahí va a venir una gran persecución sobre el pueblo de Israel. Y desde ahí, de ese momento, porque los primeros 3 años va a ser... este hombre va a hablar de paz, va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y va a haber un cierto bienestar social. Si bien va a haber algunas revueltas, pero va a haber cierto bienestar a nivel mundial abajo de ese precio. Pero desde ahí, de los 3 años y medio, a mitad de la tribulación, cuando él se siente, se va a empezar a desatar guerras por todos lados, ¿verdad? Y va a venir los juicios de Dios. Ahora, los juicios de Dios están enfocados al sistema mundial y a ese presidente. Claro. Bueno, ahora tenemos que empezar a hablar de las figuras que aparecen. Aparecen un dragón, ¿no? Aparece, lo tengo anotado acá porque son varias, aparece la bestia. Vamos a hablar primero del dragón y la bestia. ¿Qué son? ¿Qué representan? Bueno, el dragón en sí representa a Satanás. En el Edén se lo presentan como una serpiente. Una serpiente. Alguien astuto que empieza a moverse. Ese espíritu se fue moviendo a través de los tiempos hasta crecer. Cuando hablamos de dragón, es alguien que tiene mucho poder, a tal punto que influye a muchas naciones. Entonces ahora en la figura lo representa como un gran dragón. Hace como una evolución, ¿no? De Génesis como serpiente, evoluciona como a dragón. A dragón. Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a ese crecimiento? Es la cantidad de personas que va arrastrando y que van creyendo en él, en el sistema que lo va engañando y lo va envolviendo. Las personas que no son espirituales o que no le dan importancia a lo espiritual, porque todos en cierta manera tenemos un espíritu, el que no le da importancia a los principios de Dios, al creer le va dando poder. Y hasta arrastra a tanta gente, y entonces eso es lo que le va dando ese crecimiento. Si bien delante de Dios no deja de ser más que una criatura creada, que para Dios en su momento con solo una palabra va a bastar para quitarles todo poder y toda autoridad, si bien el plan de Dios es que lo venzamos como hombre. Por eso vino Jesucristo limitado como hombre. ¿Por qué? Esta se me ocurre ahora que habla de el plan de Dios de vencerlo como hombre. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? O sea que es una pregunta muy difícil, pero ¿por qué esperar a armar todo este plan, a pasar 7 años, al rapto, a lo que pasó Jesucristo? ¿Y por qué no hacerlo con la palabra directa, así, de una? Porque Dios quiere personas o seres que le adoren voluntariamente. El diablo, que era un ángel caído, inclusive cuando uno mira eso, todos los ángeles y el diablo, a ellos no se les dio la libertad de elegir. Ellos tenían que adorar y obedecer. Claro, ellos se les dio, si bien tenían el poder, se les dio la capacidad de obedecer. Estás hecho para esto, estás creado para esto. En cambio, al ser humano se le dio la libertad de elegir. Y porque Dios busca seres que le adoren en libertad.
dice en espíritu y en verdad. Que en espíritu, que lo hagas consciente, sabiendo que hay un ser, aunque no lo estás viendo, y en libertad, porque yo quiero hacerlo. Y es ahí donde tanta gente erra, porque, claro, cree que esto se trata de obedecer reglas. Claro. Y no, las obedeces porque por una experiencia personal, por una relación personal. Consciente del obedecer porque sé que es lo que me conviene, o sé que es lo que quiero hacer. No porque un pastor, de hecho hablábamos de cómo es del juicio final y que ahí ya no va a haber excusas. Ahí en ese juicio final, cuando estemos cara a cara con Dios, no va a existir no estaba siguiendo a mi pastor. Las decisiones que nosotros tomamos, vamos a rendir cuentas. Claro, es voluntario y uno lo hace porque desea y lo quiere hacer. Aun cuando lo hacemos porque me dijeron, no cuenta. Claro. El día que nos partamos de acá, o sea, que venga el arrebatamiento y nos encontremos cara a cara, no va a contar, me dijo. Porque no, Claro. es mi decisión, es la decisión de cada uno. Totalmente. La bestia. Hablamos del dragón que representa a Satanás. ¿A quién representa la bestia? La bestia va a ser justamente ese presidente mundial que va a aparecer, va a gobernar por 7 años, va a ser inspirado por el espíritu satánico, primero presentándose como alguien bueno, alguien agradable, alguien sabio, alguien capacitado como para gobernar al mundo y llevarlo a un bienestar de prosperidad y de gozo. Pero llega su momento, sale a la luz quién es, porque siempre hay un dicho que dice que el poder nos, a ver si me acuerdo bien, el poder nos corrompe, y en realidad el poder no te corrompe, el poder te da el medio para expresar quién sos. Claro. Si bien ese dicho popular que el poder simplemente abre el medio para expresar lo que hay en tu corazón, que es lo que vos querés. Hay ejemplos en las escrituras. Daniel, a pesar de que lo llevaron, que lo llevaron como esclavo desde muy pequeño, le anularon la identidad, dándole otro nombre, haciéndole aprender otro idioma, lo inhibieron para que no pueda ser padre, lo anularon de todos lados, pero él siguió aún a pesar de eso, y en un momento llegó a ser el segundo del imperio en el que estaba, bajo Darío. Sin embargo, él siguió siendo íntegro y honrando a Dios. Lo mismo le sucedió a José en el tiempo de Egipto. A pesar de todo lo que había sufrido, aún por su propia familia, sin embargo, él, cuando tuvo el poder, decidió perdonarlo y hacerle bien. O sea que hay ejemplos que nos muestran que sale lo que hay en el corazón. Entonces, cuando llega a tener el poder, ahí se expresa uno, y bueno, es lo que sale de este presidente mundial, arrogante en su momento. Entonces se ve como, si bien espiritualmente es una bestia, uno lo va a ver como alguien agradable en su momento, hasta que en un momento se manifiesta, no le va a importar nada, ninguna vida, nada, guerra, muerte, no sirve, aniquílenlo. A tal punto que todo el que no lo adore a la imagen que le van a hacer es a precio de sangre. Usted hablaba de presidente mundial. Eso es un concepto muy importante, más ahora que se está empezando a hablar de globalismo, de esta ideología que justamente busca instaurar un gobierno mundial. Si bien el rapto va a ser antes de la gran tribulación, antes de esos 7 años, va a ser el principio del comienzo de esos 7 años, ¿qué va a hacer la Iglesia antes de que ese gobierno mundial se instaure? ¿Cuál es el rol
que deberíamos tomar para decir, no, nos oponemos a este gobierno mundial que las escrituras nos están mostrando que va a ser así? De hecho, el contexto social mundial y geopolítico también nos están mostrando que el mundo va a eso. Pero, ¿qué rol debería tomar la Iglesia? ¿Oponerse? ¿Abrirle los ojos? ¿Tratar de comunicar este mensaje? ¿Qué hacemos? Bueno, porque esto va a pasar. O sea, más allá de lo que hagamos, está escrito, exacto. Dios lo dijo y va a pasar. Eso va a suceder, es inevitable. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios para justamente Dios confrontar el mal con el bien, para que se pueda ver los que son aprobados y los que no. Y justamente Dios lo va a permitir con el propósito de que se vea cuál es la verdad. Como iglesia o como creyente en Jesucristo, una cosa es decir, bueno, yo soy cristiano, y otra cosa es vivir como cristiano, experimentar como cristiano, porque el que cree tiene que vivirlo. Muchas personas hablan de fe, pero en realidad su vida deja mucho que desear. El que cree en Jesucristo se esfuerza para agradarle, se esfuerza para vivir correctamente. Y en primer lugar, tenemos que mostrar que realmente somos cristianos, que se nos vea, que se vea la obra de Dios en nuestra vida. Segundo, cada oportunidad que tengamos, hablar de ello y testificar de Jesucristo, para que todo aquel que pueda escuchar pueda aceptar a Jesucristo, el regalo de Dios, para que tenga vida eterna. Y más de eso no podemos hacer, más que evangelizar, transmitir. Todo lo que esté en nuestro alcance, mostrar y transmitir del reino de Dios, tenemos que hacerlo. Después, lo demás depende pura y exclusivamente de Dios. Bien, hablamos entonces dimos un contexto general, hablamos del dragón, de la bestia. La segunda figura que aparece también es la prostituta. ¿Quién es? ¿A qué se refiere cuando habla de la gran ramera? La gran ramera es una referencia a aquello que es religioso nomás. Cuando hablamos de religioso, estamos hablando de aquellos que dicen: sí, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, pero la vida que llevan niega todos aquellos que hablan de piedad. O sea, la palabra piedad es reverencia a Dios o temor a Dios, respeto a Dios, y en realidad lo niegan con sus hechos. Y hay muchas personas que hablan de Dios, muestran, y uno lo tiene como alguien, o lo consideran como alguien respetable, pero sin embargo en su corazón lo niega. Jesucristo confrontó mucho ese tema. Había muchas personas que eran estudiosos, los fariseos, que conocían las escrituras de memoria, sin embargo sus vidas dejaban mucho que desear. Lo hablaba, entonces Jesús le decía: ustedes dicen honrar a Dios, pero sin embargo son como sepulcros blanqueados. Por fuera se los ve muy lindos, pero adentro son huesos secos, huesos muertos. A eso se refiere la gran ramera. Y la gran ramera existió desde el principio. Aquellos que lo hacen por interés, lo hacen por aparentar, lo hacen por figurar, lo hacen por muchos motivos, menos el de honrar a Dios, buscar a Dios, simplemente con sinceridad, ser transparente delante de Dios, que es lo que cuenta delante de Dios. Entonces la gran ramera es todo lo que es una religión falsa. Es un concepto, no se refiere a alguien específico, sino a un concepto abstracto, ¿no? No es que la gran ramera va a ser una iglesia específica, que la gente está enloquecido con eso. Con la gran ramera es, por ejemplo, la iglesia católica. No se refiere a eso. No.
Se refiere justamente a aquellos que dicen que adoran a Dios y no lo hacen. Claro. Está formado por gente de todas las religiones, sí. de todo. Todas las denominaciones. Claro. Tenemos que tener en claro, hay personas que pueden ser de una o de otro tipo de congregación que honran a Jesucristo y lo vamos a encontrar allá. Totalmente. Y gente que por ahí, bueno, esto es en el ámbito cristiano, es muy... Se dice mucho, ¿no? Allá arriba nos vamos a encontrar con gente que nos va a sorprender y no nos vamos a encontrar con otra gente que por ahí esperábamos encontrarnos. Sí. Así que por eso también la exhortación que hace Juan de dejemos lo que sabemos que está mal, ¿no? Cuando le habla a las iglesias, dejemos lo que saben lo que está mal, vuelvan a ese primer amor, vuelvan a las primeras obras, reconéctense con Jesús, arrepiéntanse, y porque la Biblia también lo dice, el que esté seguro de caer, de no caer, que se fije bien de no caer, porque nadie está exento, más allá de los títulos que tengamos, pastor, no sé, teólogo, lo que sea, cura, evangelista, más allá de los títulos, lo importante es la relación. La relación personal. Un concepto que tendríamos que tener en claro es que se basa en la relación, no en una religión. No es por si soy acá o de allá. Es la relación personal con Jesucristo. Jesucristo vino a tratar y personal con cada uno. Es más, en una de las cartas enviadas a las iglesias le dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo voy a cenar con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Ya está. Bueno, de hecho hay una parte que este tema me resulta muy interesante porque además lo estuve leyendo. Hay una gente, que me parece que eran fariseos, que venían a preguntarle a Jesús. Jesús va y le dice: a muchos me van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y él le dice: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Esa parte, yo no los conozco, es la esencial. Jesús le importa conocernos, aunque Él sabe todo, nos importa que tener esa relación personal para conocernos, para acercarnos a Él, para tener esa relación de la que usted hablaba. Así que lo importante, más allá de las religiones, si uno son evangelistas, católicos, lo que sea, es la relación con el Señor, con el único Señor. No con cualquier, porque después sale el Papa a decir que todas las religiones nos conectan a un solo Dios y tampoco están así. No, muchas veces nombramos a Dios y no estamos hablando de Jesucristo. Las escrituras son bien claras. Dios se presenta como el Padre, Jesús como el Hijo, el intermediario, y la presencia del Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios. Ahora, muchos pueden invocar a Dios, pero hay muchos dioses, pero el Creador es uno solo. Total. Y el mediador es uno solo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El tema es que si creemos en Él o no creemos. No es si crees en Dios, si crees en esto o en aquello. Hay muchos poderes. El diablo mismo dice tiene poder. Cuando vemos el Apocalipsis como se presenta como la bestia, va a hacer grandes señales. Por eso que inclusive va a hacer descender fuego del cielo y muchas señales, a tal punto que en un momento dice que va a recibir una herida y va a sanar milagrosamente. Entonces no se trata de poder. Jesús mismo lo dice ahí en lo que vos citabas, en que muchos harán señales en mi nombre. No se trata de milagros, se trata de fe en Jesucristo. Toda la obra de Jesucristo aquí en la tierra, Juan dice que es para que crean en Él y creyendo en Él tengan vida eterna. Claro, no es por el poder en sí mismo, sino para llevarlos a la fe. A la fe, exactamente. Bueno, hablamos de entonces
el dragón, la bestia, la ramera. Vamos a hablar de el anticristo, que entiendo que es el mismo que la bestia. Dijo usted que va a empezar a hacer señales, prodigios, hasta incluso me parece que en algún momento se va a pensar que él es el Mesías. ¿Cómo va a ser la llegada? ¿Vamos a saber que es él o todos vamos a ser engañados hasta que por fin entendamos? Bueno, va a haber muchas señales. Las señales están dadas de la venida de Jesucristo y de cuando se acerca el tiempo del rapto, cuando llegue este presidente. Va a llegar, dice que, bueno, cuando muestra la llegada de los 4 jinetes en Apocalipsis, el primero habla de un caballo blanco, no se está refiriendo de la venida de Jesucristo, sino en eso se está refiriendo de la entrada de este gobierno como presidente. Mucha gente lo va a ver como alguien que va a traer solución. Entendamos que en el momento que suceda el rapto va a desaparecer gran cantidad de gente, millones de cristianos. El desastre que se va a armar en la tierra, claro. Los argumentos que se van a armar fueron los extraterrestres, fueron esto, fueron aquello, y con la idea de armar un ejército y organizar al mundo para una batalla interplanetaria. Todo Hollywood lo va preparando para que uno piense eso. Es que, a ver, esto yo lo hablaba hace un montón de tiempo con no me acuerdo con quién era, pero con una persona, que las películas no son casualidad que el mensaje que dan las películas. Por ejemplo, a mí se me ocurre y lo he pensado muchísimo, Marvel. Ahora, una de las últimas películas de Marvel, que a mí me encanta Marvel, habla de que es necesario reducir la población porque el planeta está al borde, y entonces es necesario un gobierno que controle todo, porque si no el mundo se va a terminar. Y muchas películas toman conceptos de gobierno mundial, de extraterrestres y cómo es la última batalla. Y no es casualidad. Por eso decía hoy que el contexto sociopolítico, geopolítico que hay en el mundo, si bien es como que recién se está empezando a gestar, va llevando a querer un gobierno mundial, a querer que todo se unifique. Además, ahora que estamos en contexto de guerras, en Medio Oriente muy... ¿cómo es? Justo estaba viendo hoy una noticia de que Hezbollah volvió a atacar, de que Irán se está movilizando también, y, o sea, como que está en un contexto de mucha guerra y claro, cualquiera que venga a traer paz va a decir, bueno, cae como anillo al dedo. Y sí, tengamos en cuenta que ya hace muchos años que viene la idea del nuevo orden mundial. Es nuevo orden mundial. Y justamente es ordenar al mundo para poder traer soluciones a cualquier ataque o cualquier necesidad, tanto interna como externa. Pero todo se va armando como para que llegue. Por ahí uno dice, sí, uno lo está viendo de nuestro punto, limitado a los accesos de información, pero claro, cuando uno tiene más información más interna, abre los ojos, no está tan lejos. No, es que uno de los videos que yo armé, uno de los últimos, habla de esto, justamente de la nueva ideología que se está empezando a instalar, es la ideología del globalismo, que básicamente es eso. Grandes magnates multimillonarios hablan de que ellos son ciudadanos del mundo, que ellos son, hay uno, George Soros, que habla de que él es el que viene a salvar al mundo, a unir al mundo, porque él es ciudadano del mundo, y ese concepto ciudadano del mundo, ellos refieren mucho a necesitamos que
nosotros somos como que tenemos la plata, tenemos las influencias de política, tenemos, en todo el mundo estamos metidos porque tenemos inversiones en todo el mundo, entonces nosotros tenemos el poder para venir a instaurar esta ideología globalista, este orden nuevo mundial. Así que no es descabellado, no es conspiración, son cosas que si uno busca un poquito, lee un poquito los informes de Naciones Unidas, los informes de la ONU, Naciones Unidas, los informes de la OMS, la OEA, o sea, todos estos organismos que son supranacionales, organismos que nadie los vota, no son democráticos, nosotros no sabemos quiénes son los que gobiernan esos organismos, y esos organismos son los que influyen en la soberanía de los países. Así que esto del nuevo orden mundial no está tan descabellado. Usted mencionaba los 4 jinetes. Y por eso decía hoy que el número 7 aparece mucho, porque son 7 trompetas, después 7 sellos, o al revés, creo 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Qué significan estos símbolos? Los sellos, las copas y las trompetas. Una vez que este presidente mundial se siente y se declare yo soy Dios, yo gobierno, yo tengo el poder, empieza Dios a tratar directamente con él y con todo el sistema que lo acompaña y lo apoya. Entonces, cuando hablamos de los jinetes o esos caballos, habla de guerra, habla de hambre y habla de ese gobierno. Justamente está hablando de poder. El caballo habla de poder. Por ejemplo, inclusive en los motores hasta el día de hoy decimos tantos caballos de fuerza. Y justamente está hablando del poder que tiene, va a venir esos juicios. Ahora esos juicios van enfocados a ese gobierno mundial y el sistema que lo apoya y lo sostiene. Y va a haber gente que inocente, ignorante de ese. Cuando hablamos de ignorante no estamos gente que está desconectada de todo, sino que no sabe lo que está pasando a nivel mundial y cree que era una persona buena. Y a tal punto que justamente Dios sigue teniendo medios de gracia. Va a haber... Bueno, eso es importante porque viene el rapto y también el Espíritu Santo ya no va a estar como ahora. Que ahora podemos contar con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. ¿Cómo va a ser en ese momento? Y vuelve el sistema de la ley. Los sacrificios. Los sacrificios, pero no solo los sacrificios. El sacrificio en sí tenía, el cordero que se mataba era representativo de justamente el Mesías. Ellos siguen esperando, hacían todo el ritual en fe esperando al Mesías. Nada más que cuando vino no lo reconocieron porque no vino directamente a gobernar el mundo, a establecer el reino directamente. Ahí está hablando de los judíos, sí. De los judíos que no creen. Los judíos. Pero en ese momento también estaba abierto para todo el que abrazara, todo, aunque eran de otras nacionalidades, abrazaran la creencia, la fe, Dios lo atesoraba y tenía la promesa también. Cuando se termine el tiempo, el periodo de gracia, va a empezar esos 7 años que es la tribulación, vuelve el 7 años en el cual vuelve el sistema de la ley. Si uno cree y lo hace de corazón sincero, Dios tiene misericordia, los va a guardar, inclusive va a haber medios de gracia, va a haber 144.000 personas hebreas que van a estar predicando, inclusive Dios los va a guardar para que queden para el milenio, reservado. Va a haber muchos que se van a escapar y muchas personas que escucharon y no aceptaron, no se arrepintieron, escucharon la iglesia o que escucharon el mensaje y no lo aceptaron, pero sí entendieron, cuando suceda el arrebatamiento se van a dar cuenta de esa verdad. Ahora, muchas personas de esas
claro, cuando lo confronten, porque en ese momento, cuando este hombre se haga adorar como Dios, va a haber un sello, va a haber una imagen que va a cobrar vida. Imagínate el poder que manejan tanto espiritual como tecnológico, porque hoy, bueno, hay mucha tecnología avanzada que podemos ver recitales de personas que se murieron como si estuvieran en una plataforma. Con todo eso nos encontramos en el que muchas personas van a creer. Inclusive Dios dice que va a haber un ángel que va a recorrer toda la tierra proclamando el mensaje de las buenas nuevas. Nosotros no entendemos todo eso cómo va a suceder, pero sí va a haber una confrontación de que o que crean en Dios o que crean. Claro. Van a aceptar la señal porque muchos van a estar confrontados. Tuvimos un evento que fue la gran epidemia que vivimos de esta enfermedad, ¿cómo es? El COVID. Y viste cómo se encerró toda la humanidad, hubo mucho control, solamente había personas específicas que podían salir. Bueno, durante ese tiempo va a ser mucho más severo y va a ser a nivel mundial. Y acá porque no teníamos la tecnología necesaria, pero hubo países donde reconocimiento facial y demás. Así que sí. Mencionó los 144.000 y hay dos números que son claves en Apocalipsis, que es el número de la bestia, el 666 y los 144.000. ¿A qué se refieren vamos primero con los 144.000? ¿A qué se refiere con eso? El 144.000 son personas hebreas, 12.000 de cada tribu. De cada tribu, que Dios se les va a revelar a ellos y a través de ellos va a extender el mensaje. ¿Y el 666? El 66 es un número simbólico. Hay mucha mística con este número. Sí, lo que pasa es que es un número simbólico. No sabemos y no está claro hasta llegue el momento. Claro. Entonces se va a relacionar directamente. Yo creo que eso está reservado no para los cristianos ahora, sino para los que se queden. Los que se queden. Para la gente que se quede y esté buscando a Dios. Incluso, no sé si esta es la marca de la bestia, la que si no la tienen, los que se queden no van a poder comprar, van a estar excluidos de la... ¿A eso se refiere también? Claro, no sabemos exactamente cómo se va a aplicar. Claro. Pero hoy más o menos tenemos más idea porque entendemos lo que es un chip. ¿Te imaginas si dos cosas que habría que ver? Primero, que esto del gobierno mundial se escribió hace 2000 años antes que va a haber un presidente mundial llamado la bestia. Imagínate si Dios nos está mostrando, no, nada más que hoy lo entendemos. Claro. Se habrán agarrado la cabeza los que leían en ese momento. Claro, y en ese momento el contexto político eran de imperios. Claro, no a nivel mundial. Y en cuanto a la señal que le van a poner, hoy entendemos que es un chip. O se lo van a poner en la frente o en la mano. Es más, hoy se usa mucho en la ropa de los obreros y algunos hasta... No, incluso hay... muchas cosas que... para los parques. Incluso ya hay chips cerebrales que Elon Musk ya está trabajando en eso, así que no es descabellado pensar. Sí, también hablan de la singularidad, unir la tecnología con el ser humano para hacer un ser singular que pueda vivir muchos años. Bueno, es la ambición del hombre. En definitiva, no hay nada sobrenatural con el número en sí. Es una
O sea, va a ser un símbolo que... Es un símbolo, claro. Que va a identificar justamente a este presidente mundial, Claro. o al anticristo. Las Entonces, personas que queden se van a dar cuenta. Hoy en día todavía no tenemos Claro. bien claro, no podemos decir, porque generalmente tratamos de ubicarlo sobre personas o sobre lugar o identificar. En realidad el espíritu del anticristo se movió en todos los tiempos y de manera especial desde que apareció la iglesia, oponerse a Cristo. Ese espíritu se ha estado moviendo continuamente hasta que se encarne en un hombre. Clarísimo. Otros personajes que a mí me parecen muy llamativos van a ser los dos testigos. Uno dice que va a ser, por lo que he estado investigando, va a ser la iglesia, que o se refiere más a un concepto abstracto, los dos testigos como un concepto en sí, no que van a ser dos testigos personas. Otros dicen que van a ser, sí, dos testigos personas. ¿Qué se refiere con los dos testigos? Bueno, los dos testigos se está hablando de dos personas específicas. Específicas. La Escritura habla que al hombre se le dio nacer, morir y el juicio. Ahora, durante el avance de la historia, la Escritura, solamente dos personas fueron arrebatadas sin que hayan pasado por la muerte, que es Elías y Enoc, esas dos personas. Ahora, nosotros creemos que son ellos los que van a venir y que van a experimentar la muerte también. Dios los va a poner para que durante ese tiempo, esos 3 primeros años, le estén hablando a la gente justamente enfrente del templo. Y va a tener poderes que Dios le va a conceder para que hagan señales, pero justamente antes de que se siente en el trono el anticristo, los va a matar. Nada más que al tercer día lo van a dejar inclusive colgados ahí para que todos lo vean. Eso dice, ¿no? Que lo va a matar y que lo va a dejar a la vista de todos. Imagínense lo que es escribir esto hace 2000 años, casi un poquito menos, 2000 años atrás. Decir, a la vista de todo el mundo van a estar estos dos personas. Hoy en día, claro, no es, para nosotros no es nada nuevo. O sea, claro, pero también para ese tiempo. No te olvides que mucha gente moría empalada, lo dejaban colgado en la cruz, claro, y en las cruces que lo dejaban, es más, bíblicamente muchos los mataban y los dejaban inclusive. Los celtas tenían por costumbre cortarles la cabeza y colgarla en los árboles de sus enemigos. Hay una película que trata muy bien el tema ese. No me acuerdo, creo que era el apóstol, hablaba del apóstol Pablo, me parece que era la película, donde a los cristianos los tenían como para iluminar la calle de las ciudades, ¿no? Los envolvían en asfalto. O sea, hay muchas cosas que sufrieron los cristianos, pero la mirada del cristiano no está puesta en esta vida. Claro. Está puesta en la vida venidera. Y la promesa en Apocalipsis se enfoca en eso, en la vida eterna, la perfección junto a Dios, o un tormento eterno. No hay no hay 3 caminos, hay o con Dios o sin Dios. Es así. Y los que elegimos somos nosotros. Y cada persona tiene la libertad de escoger el camino a seguir. O sea, no es que Dios es un Dios que castiga y nos manda, ¿no? Sino que nosotros les vamos de cabeza. Sí, tenemos cosas que suceden fuera de nuestra voluntad, claro, pero si amamos a Dios, todas las cosas Dios las termina tornando para bien. Ahora, cuando miramos para bien, no tenemos que mirar en esta vida únicamente. Debemos mirar más allá. Porque muchos cristianos terminaron comidos por los leones, otros... Incluso los apóstoles. Y todos murieron, excepto, se cree que Juan nomás murió de viejo, todos los demás murieron crucificados. Esto es importante porque muchos, para decir que la iglesia
es un concepto solamente para poder político, no entienden que los apóstoles y todas las personas que transmitían el mensaje en ese momento corrían riesgo de morir y no tenían ningún tipo de poder. O sea, los apóstoles no tenían ningún tipo de poder, más que el poder del Espíritu Santo en ellos, no tenían ningún tipo de influencia, poder político. O sea, no les fue provechoso en esta vida transmitir el mensaje, sino que obtuvieron eso, persecución, muerte y morir. Incluso Pedro, que se cree que murió crucificado boca abajo, de la cabeza para abajo, básicamente. Y no solamente cuando hablamos de la iglesia, la mayoría de los profetas murieron de una manera terrible. Algunos aserrados, otros los ejecutaban, le cortaban la cabeza. Ahora, nuestra mirada está más allá, está puesta en la vida eterna. Inclusive cuando hablamos de la venida de Jesucristo, hablamos del rapto después de 7 años, donde Dios va a desatar todos esos juicios, esos ayes y las copas que leemos en la Escritura, que habla de juicios específicamente enfocados en el poder del anticristo, y todos los que le siguen, todos los que aceptaron su mando a través de amar más este mundo, la necesidad que honrar a Dios. Y después de eso, Jesucristo se va a aparecer aquí en la tierra con la iglesia. Va a ser y ahí se va a establecer el milenio. Yo quiero llegar a esto. Ahí vamos a ir. Pasan esos 7 años entonces. ¿Qué pasa después de los 7 años? Cuando llega el momento de los 7 años, Jesucristo desciende con la iglesia. Tengamos en cuenta que Jerusalén es el lugar como capital mundial. Dios lo estableció por amor al lugar, porque Él lo hizo. No entendemos todo el contexto, pero es ese lugar. Jerusalén es, capaz que no, pero Jerusalén es de la promesa que le dio a Abraham, ¿no? Sí, arrancó con Abraham y es el plan de Dios desde el principio. Desde el principio. Y va a ser establecido ahí como cabecera de naciones. El pueblo de Israel que quede, después de la persecución y la gran masacre, que quede físicamente natural como estamos hoy, va a ser los sacerdotes y se va a cumplir lo que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar. Entonces ellos van a ser el medio para ser de sacerdote a toda la humanidad. Por supuesto, la humanidad que realmente va a quedar diezmada después, claro, porque va a haber un juicio de los que honran a Dios y de los que nos honran, y va a quedar mucha gente. Cuando llegue el milenio, Jesucristo se va a establecer y va a regir con vara y hierro, o sea, que se va a cumplir lo que Él diga. Ahora, todo lo que Dios dice, Dios no lo hagas, no es por capricho, no es porque, te gusta, no te lo voy a dar. Claro. Es para protegerte de una consecuencia espiritual. La Escritura es revelación de lo espiritual para que nosotros lo podamos poner en práctica y vivir aquí piadosamente en la tierra y bien, y luego tener la vida eterna. Entonces, cada vez que Dios dice no lo hagas, es para protegernos. Entonces, el reinado de Jesucristo va a ser bien cortante. Y las personas que viven y lo honren van a vivir los 1000 años. Dice que el anciano va a ser de 1000 años, dice Isaías, y el niño va a ser de 100 años. Cosa que hoy no lo podemos llegar a entender con nuestra lógica, porque bueno, vivimos en un mundo tan acelerado y tanta maldad y tanta enfermedad, y tantas cosas. Periodo de vida muy corto. Muy corto. Pero sin embargo, ese tiempo va a ser ahora. Jesucristo va a restaurar al tiempo del Edén. Los animales no se van a comer entre sí, la violencia de las fieras se va a terminar. Dice que la serpiente, los niños van a jugar con la serpiente, los leones y las vacas van a comer pasto juntos.
Entonces, va a haber una restauración de todo lo que se degradó por causa del pecado. Ahora, cuando aparezca Jesucristo, justamente va a haber un gran ejército que va a juntar el anticristo para enfrentar esa venida de Jesucristo. ¿La última batalla va a ser esa? No, esa batalla justamente representa la batalla de Armagedón. Que dice que va a haber un ejército de 200 millones. Hoy se junta un 200. Tranquilamente, y especialmente cuando habla del norte y del este, China y Rusia se les sobra. Tranquilamente, sí. Ahora, dice que Jesucristo va con la espada que sale de su boca. No es una espada física. No va a ser una guerra. Simplemente Jesucristo dice, basta, se terminó. Chao. ¿Por qué? Porque tiene ese poder como Dios. Más, dice, la Escritura misma habla que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es Dios hablando. O sea que una palabra de Dios, listo. Y tiene toda autoridad. Y justamente, y en ese momento, el anticristo y un falso profeta, un profeta que va a ser el que va a dirigir a la ramera y que va a estar apoyando al anticristo, van a ir lanzados. Son los que inauguran el lago de fuego y azufre, o el infierno que llamamos. Ellos van a ser los primeros que van a entrar. El diablo va a ser encadenado, o sea que se le va a quitar toda autoridad. Cuando habla del diablo, está hablando de él y toda la autoridad de los demonios. Entonces, en el tiempo del milenio no va a haber esa influencia. Las personas van a vivir libre de la influencia de que te maquina la cabeza, de todo lo que tiene doble sentido. Va a haber una sanidad. El que quiera pecar lo va a hacer por propia voluntad y va a vivir la consecuencia. Va a seguir estando todavía el pecado en el milenio. En el milenio todavía va a estar, pero como va a ser una ley cortante, va a haber consecuencias. Hay un proverbio que dice, porque no se ejecuta en sentencia, enseguida el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Y ahí sí, pecaste, automáticamente te va a caer la consecuencia. Es como que, cometí cualquier delito, automáticamente no va a haber abogado, leyes, y la vamos a ir pateando por adelante. Lo que diga Jesús se va... Automáticamente va a haber. Por eso, y los que le obedecen van a vivir un tiempo de gozo, de bienestar, de prosperidad. La humanidad se va a multiplicar, pero aún después de esos 1000 años de gobierno... Entonces, para hacer un parate ahí y recapitular, pasan los 7 años, Jesús va a venir con su palabra, va a poner fin al reinado del anticristo, del reinado del diablo, y va a reinar 1000 años. El diablo va a estar encarcelado junto con los demonios. ¿Qué pasa después? Ahora, viste que el poder te da la ocasión de expresarte. Entonces, Dios va a soltar a Satanás para probar una vez más a los que viven durante esos 1000 años. Y justamente se va a levantar un gran ejército que van a venir justamente contra el pueblo de Israel y contra todos los que honran a Dios. Pero bueno, ahí llega el fin, la guerra de Gog y Magog, la última gran guerra. Esa cosa que nunca la había escuchado. Está casi al final del Apocalipsis, cuando ya Dios destruye el mundo y hace las cosas nuevas. Ahí aparece la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Una particularidad que dice, vení, te voy a mostrar la desposada del Cordero, la prometida del Cordero. Y cuando ve a la nueva Jerusalén. Ahora, ¿quién es la nueva Jerusalén? Todos los que honran a Dios. Somos piedra viva. Y cuando habla, la descripción, habla de los apóstoles, hablan de las 12 tribus, ya hablan de los que realmente honraron a Dios. Es un ente espiritual que va a estar conteniendo la presencia de Dios. Wow.
Para ir cerrando, Pastor, me parece que fue todo muy claro. Hay una última pregunta que te quiero hacer, es ¿cómo influye, cómo debería influir Apocalipsis en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo deberíamos tomar? Decíamos que es un libro que nos da esperanza de esa segunda venida de Jesús, de que reinemos todos juntos con Él en la Nueva Jerusalén y demás. Pero ¿cómo ahora en lo cotidiano debe influir en nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Y es simple, es honrar a Dios. Cuando hay un corazón sincero de buscar y creer en Jesucristo, simplemente por creer en Él te da la victoria. Cuando creemos, actuamos y nuestra vida es transformada. Decidimos, aún en nuestras debilidades, decimos, Señor, yo quiero pero no puedo, ayúdame. Dios se hace fuerte en nuestras vidas, nos empieza a cambiar. Así Dios cambió mi carácter, mi forma de hablar y de expresarme. Lamentablemente, antes de conocer a Dios, conocer haciendo una relación personal, yo lo conocí a los 21 años, y yo había vivido una vida de desilusiones, de fracasos, y cosas que tenían que ver con mis decisiones y otras que me tocaron por el ir y venir de la vida, que hay cosas que las agarré de rebote porque, bueno, te tocó. Ahora, si yo estaba frustrado, amargado, entonces por todo eso tenía dentro mío gran resentimiento, gran odio, y había tomado muchas decisiones erradas. Y solamente cuando le pedí a Dios que me cambiara, que creía en Él y pedí a Dios que me cambiara, empezó esta transformación. Y es ahí donde va creciendo nuestra fe. Fe es creer, simplemente creer. Muchas veces hablamos de fe, pero cuando estamos a prueba... ahí se ve la verdadera. Ahí es donde... y fe, bueno, yo te voy a prestar plata porque creo que me la vas a devolver. Pero... si yo no estoy, meses. Claro, cuando yo no estoy, bueno, eso va en uno. Ahora, cuando yo estoy, no sé, me le irá a devolver, ¿le doy o no le doy? Y es jugártela. Ahora, Dios dice que todo el que confía en Él no va a ser avergonzado. Y cuando uno empieza a caminar el camino de la vida con Jesucristo, uno va empezando a ver cómo se va aplicando y cuán real es eso. Entonces, entras a abrirte a la relación personal con Dios, a pedirle la guía, la ayuda, y a medida que vas más experimentando, vas creciendo en eso. Es fácil de poner a aplicarlo, porque uno, ¿qué hago, qué no hago? Me va a caer un rayo del cielo. No, si amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Si te acercas a Él, todas las cosas te van a ayudar. Si crees en las promesas de Jesucristo, Él mismo dio testimonio, los profetas habían hablado de Él y se cumplió de su muerte y su resurrección, de su sacrificio para perdón de pecado. Y Él resucitó y hubo testimonio de mucha gente, hasta 500 que lo vieron ascender y experiencia. Y a través del tiempo muchas personas fueron experimentando. Ahora por fe, por creer sin ver. Dios en ocasiones hace manifestaciones específicas con tratos personales, pero este tiempo es creer y es tiempo de gracia, es tiempo de creer, así que tenemos que disfrutarlo y aprovecharlo. Bueno, clarísimo, Pastor. ¿Se sintió cómodo? Sí, perfecto. Muchas gracias por venir a Doble Filo. Cada vez que quiera venir a charlar sobre estos temas, y créanme que hay más temas todavía para charlar, así que va a estar invitado cuando quiera. Gracias por venir. Gracias a todos los que estuvieron viendo. Suscríbete, dale me gusta, compartí este video para la persona que necesite escuchar esto. Y nada, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Kevin Leiva y esto fue Doble Filo. Chao.